Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con ustedes Mateo capítulo 3, el verso 1 y 2, el verso 6 y el verso 16 y 17. Dice de la siguiente manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, dice el versículo 6. Y el 16, 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hoy quiero hablarte acerca de un viaje espiritual. ¿Qué implica este viaje espiritual? Este viaje de la fe. Lo que podemos aprender en este texto que estamos mirando acá es de que Juan estaba predicando, y el llamado que Juan el Bautista hacía era un llamado al arrepentimiento. Versículo 2 dice: arrepentíos. Y este es el primer paso en ese viaje espiritual al cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. No sé si en algún momento a ti te ha tocado viajar larga distancia. No sé si en algún momento has tenido que viajar y sabes que hay un proceso que hay que llevar a cabo antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. Y el primer proceso o el primer paso que debemos hacer antes de nosotros empezar un viaje, en este caso cuando vamos en un vehículo y vamos a dirigirnos hacia un lugar, es que debemos colocar la dirección, ¿verdad? En el mapa, en el GPS, ponemos la dirección hacia donde vamos. Si no tenemos esa dirección, entonces pueda que no lleguemos al lugar, o ni siquiera pueda que salgamos, porque no sabemos para dónde vamos. Y en nuestra vida espiritual muchos estamos en la misma situación. A lo mejor estamos conduciendo en nuestra vida, pero no sabemos hacia dónde vamos. Posiblemente estamos siguiendo una ruta, pero esa ruta no nos está llevando a ningún lugar. Y cuando Juan el Bautista dice arrepentíos, esa palabra arrepentíos quiere decir un cambio de dirección. Quiere decir un cambio de rumbo a tu vida. Lo que Juan le está diciendo a la gente: vengan y cambien el rumbo de sus vidas, cambien sus formas de pensar, cambien las rutas hacia donde ustedes van, prácticamente parafraseando. Eso es lo que Juan está diciendo. Y para empezar este viaje espiritual es importante definir dónde tú estás y hacia dónde tú estás yendo. ¿Cuál es la dirección que está colocada en tu GPS espiritual? ¿Hacia dónde tú vas? ¿Qué quieres lograr? ¿No? ¿Qué propósitos espirituales tienes tú en tu vida? Y si no tienes ese propósito, si entiendes que no tienes dirección en tu vida, entonces la Biblia te hace un llamado a arrepentirte y cambiar el rumbo de tu vida y colocar una dirección adecuada, una dirección correcta para que te puedas guiar por esa dirección, ¿no? El segundo texto dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, versículo 6. Cuando nosotros empezamos un viaje y tenemos la dirección hacia dónde vamos, es necesario que en ese viaje podamos hacer paradas. ¿Y para qué son esas paradas? Posiblemente esas paradas es para refrescar nuestra mente, para nosotros ir al baño, para nosotros renovar nuestras fuerzas. En algunas ocasiones, por ejemplo, hay viajes que son de 15 horas y hay que pararse y bañarse para poder otra vez continuar el viaje. El bautismo en este viaje espiritual representa esa parada de pureza, de limpieza.
Cuando Juan está haciendo un llamado al bautismo, cuando Juan dice, cuando el texto dice que eran bautizados, el agua simplemente representa un refresh, representa una limpieza espiritual, una renovación espiritual. Básicamente el bautismo es simplemente una parada en este viaje espiritual. Pero ese viaje empezó con el arrepentimiento. No puede haber bautismo sin arrepentimiento. O puede haber bautismo sin arrepentimiento, pero en algún punto, aún después del bautismo, tiene que haber arrepentimiento. Y vamos a ver más adelante por qué. ¿Por qué es importante llegar a ese paso del arrepentimiento? El bautismo no es el final de una carrera. El bautismo no es la graduación de un estudio. El bautismo no es el destino final de un viaje o de este viaje espiritual. No, el bautismo es simplemente una parada. Y esta parada pues te va a llevar a la siguiente estación. ¿Qué sucede cuando nos subimos a una parada de un autobús? Ese autobús nos va a llevar a una siguiente parada. Puede que esa siguiente parada sea la parada final. Pero aún cuando ese autobús llega a la parada final, ese autobús vuelve y sale y se devuelve, hace parada y regresa al punto inicial. Entonces, los autobuses o los aviones, los medios de transporte, empiezan en un punto inicial, hacen una parada y luego van a un punto final. No importa en cuál de estas estaciones, estas paradas tú te montas, vas a ir a la siguiente parada. Si te montaste en la parada inicial, vas a llegar a la parada final. Y si te montaste en la parada final, vas a regresar a la parada inicial. Entonces es un ciclo. El viajar es un ciclo. Y este viaje espiritual es un ciclo espiritual que empieza con arrepentimiento o puede empezar con el bautismo. Pero hay algo especial que se necesita en este viaje para poder mantenerte en este viaje. Y es lo que dice el versículo 16. Dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La pregunta aquí es: ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué Jesús, si no tenía pecado, si Jesús es el Espíritu Santo, por qué Jesús se bautizó? Y el 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo es simplemente una celebración, es una muestra pública, pero la mayor razón principal por la que Jesús se bautizó es para darnos el ejemplo a nosotros de cómo se recibe el Espíritu Santo. Después del bautismo recibimos el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo es esa voz. Cuando tú colocas el GPS en tu carro, en tu celular para iniciar el viaje, hay una voz que te va diciendo: dobla a la derecha, dobla a la izquierda, retórnate, voy a redireccionar la ruta. Entonces el Espíritu Santo es ese guía que nos dice a nosotros cuando algo está bien, cuando algo está mal. Entonces el bautismo de Jesús fue el inicio de su ministerio, fue la muestra de que su ministerio estaba iniciando, pero no quiere decir que el bautismo perdonó los pecados de Jesús, porque Jesús no tenía pecado. O sea, hoy en día el bautismo no perdona pecados. ¿Qué es lo que perdona el pecado? Cuando tú te arrepientes, en ese momento ya Cristo Jesús perdona tus pecados. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Te guía hacia el crecimiento. El Espíritu Santo es quien te guía hacia el bautismo. Y si tú te bautizaste, pero tú no te arrepentiste porque te bautizaste y no sabías que era el bautismo, te bautizaste porque llegaste un día, no hay problema, tú te puedes bautizar aún tú no hayas sentido el arrepentimiento. Pero cuando venga el Espíritu Santo, después del bautismo, el Espíritu Santo te va a llevar al arrepentimiento. Hay algunos que dicen:
Tengo que cambiar ciertas cosas, tengo que dejar ciertas cosas antes de yo bautizar. Si tú lo sientes así, amén. Si el Espíritu Santo te guió antes del bautismo, muy bien. Pero muchas veces el bautismo, el Espíritu Santo no te va a guiar antes del bautismo, sino que te va a guiar después del bautismo, porque es el Espíritu Santo quien te va a ayudar a dejar las cosas malas. Es el Espíritu Santo que te va a convencer de las cosas que tienes que dejar. No el hombre, no la persona, no un predicador, sino es el mismo Espíritu Santo. Así que, en conclusión, la Biblia, aquí en este capítulo, nos enseña a nosotros cuál es el proceso de este viaje espiritual. Cuál es el ciclo de este viaje espiritual. Número 1, arrepentimiento, cambio de dirección. Número 2, bautismo, limpieza, símbolo de limpieza, esa parada espiritual que nos da a nosotros ese sentir de que hemos sido limpios del pecado. Y en tercer lugar, la recepción del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo para que nos guíe hacia adelante y hacia la meta final y hacia la purificación y perfección de nuestras vidas. A lo mejor tú te preguntarás y dirás, pero pastor, ya yo me bauticé, pero yo no he recibido el Espíritu Santo. Pues necesitas buscar el bautismo del Espíritu Santo. A lo mejor tú dirás, pastor, pero yo no me siento arrepentido. Pues necesitas abrir tu corazón para que dejes que el Espíritu Santo te convenza de pecado, y es el Espíritu Santo quien te va a ayudar a arrepentirte. Así que arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo, ese es un ciclo. No importa cuál tú recibas primero, vas a seguir a la siguiente parada. Algunos son guiados por el Espíritu Santo sin haberse bautizado, sin haberse arrepentido, pero escuchan un tema, leen la palabra de Dios y el Espíritu Santo los guía, los anima hacia el arrepentimiento. Hay otros que no se han bautizado, hay otros que no han recibido el Espíritu Santo, pero se arrepintieron, reconocieron, impulsados por el Espíritu Santo, que necesitan arrepentirse. ¿Y qué hacen? Se bautizan. Hay otros que no sintieron la necesidad de arrepentimiento, no sintieron el Espíritu Santo, pero decidieron bautizarse porque quieren empezar una nueva vida. Entonces, una vez que se bautizan, ahora viene el Espíritu Santo y lo convence del pecado y los guía hacia el arrepentimiento. Así que no importa por dónde empieces este viaje, una vez que empieces, vas a ir al siguiente punto o a la siguiente parada. Así que Dios te bendiga grandemente en esta mañana y te animo, te motivo a que empieces este viaje espiritual. Deja que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo. Ponle rumbo a tu vida, cambia de dirección, cambia de vida, arrepiéntete de lo que has estado haciendo y empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga.